hacer un poco de resolución de algunos ejercicios del TP5. Acá particularmente vamos a empezar con este ejercicio que es el 11, y como charlamos recién, está bueno siempre darse una idea gráfica del problema, ¿sí? No vamos a meternos acá con la particularidad de cómo son las rectas ni nada por el estilo, pero en principio lo que, lo que uno se imagina o la representación gráfica que debería hacerse es que tenemos una recta. Yo acá estoy graficando sin conocer o sin tener en cuenta las pendientes ni nada, ¿sí? Estoy graficando una recta para darme una idea de qué se trata el problema nada más, ¿sí? Porque esto de representarlo gráficamente siempre ayuda. Entonces, tenemos una recta así, suponemos que se van a cortar, no sabemos en realidad, pero vamos a hacer ese caso, esa suposición. Después lo podemos verificar y qué sé yo, no creo que haya problema. Pero bueno, tenemos dos rectas. Fíjense que ni siquiera hice los ejes cartesianos porque en realidad necesito hacerme una idea mental nada más de cómo es esta situación. Entonces tenemos la recta L1, la recta L2, estamos suponiendo que se cortan en algún punto, después eso lo podemos verificar. Luego tenemos un punto A que puede estar acá, por ejemplo, el punto A, qué sé yo, en cualquier lado por acá, vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Entonces, uno podría decir que la recta que tenemos que construir o las rectas que tenemos que encontrar, porque en realidad no sabemos cuántas son, tiene que formar el mismo ángulo con L1 y L2. Entonces, una primera idea que uno se hace es decir, bueno, puede ser una recta, por ejemplo, que esté así como la bisectriz sería, ¿no? Que pase por ahí, la voy a graficar en verde, ¿no? La primera idea mental que uno se hace, después vamos a ver si es esta o no. Pero uno dice, bueno, grafico esa recta, que es una posibilidad que esa sea la recta L3, es la primera imagen que a uno se le viene a la cabeza, porque el ángulo que forma con L1 y con L2 es el mismo, ¿sí? Acá tendría un ángulo tita o cualquier nombre. ¿Está bien? Esa puede ser una opción, pero también uno se puede imaginar otra recta, qué sé yo, una que pase por ese punto A, pero que no necesariamente corte a la recta esa que estamos haciendo. Por ejemplo, esa recta que está así, que estoy marcando ahí con la regla, que ahora la voy a trazar. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que esa es otra posibilidad, que esta sea la recta L3, porque, bueno, forma el mismo ángulo con L2 y con L3, y con L1, digo. ¿Sí? Entonces uno tiene esa imagen mental de lo que quiere construir y de lo que quiere pensar en realidad. Por lo tanto, para trabajar con la igualdad entre ángulos, entre rectas, uno lo que tendría que plantear es la definición de ángulo, ¿sí? Yo sé que para trabajar con el ángulo entre la recta, tengo que trabajar con el arco seno o con el coseno, en realidad, ¿sí? Si uno plantea la fórmula de ángulo, ¿quién tiene ahí la fórmula de ángulo? Que me pueda decir cuál es. Yo la tengo, profe. A ver, Es te escucho. coseno de tita, ¿Cómo? coseno de Sería tita. el coseno del ángulo es igual al valor absoluto del producto escalar entre los dos, entre entre los vectores directores de las dos rectas, dividido al módulo, o sea, a multiplicar los dos módulos. Bien. Bueno, esa es la fórmula que hoy a la mañana alguien lo dijo con los normales también, ¿sí? También es válido, ¿sí? Si uno quisiera plantear este mismo producto, pero con los normales. Aguántenme un cachito que voy a aceptar a alguien que estaba pidiendo ingresar a la clase y seguimos. Permitir. Ahí está. Bueno, entonces, esta fórmula que tenemos ahí nos va a servir para calcular. Por lo tanto, si uno quisiera averiguar cuánto es el ángulo ese, tita, lo que debería hacer es aplicar el coseno de todo eso. ¿Sí?
el módulo del director de L1, si estoy pensando acá entre el director de L1 y L3, ¿sí? Sería todo esto. La norma del director de L1 por la norma del director de L3. ¿Está bien? Entonces, lo que deberíamos hacer es plantear una igualdad entre ángulos entre L1 y L3 y entre L2 y L3, ¿no? En principio no sabemos quién es L3, lo único que sabemos de L3, vamos a suponer que la recta L3 en su forma vectorial tiene esta forma, tiene el punto A, que es un punto que ya está dado, que es 3 menos 2, más lambda por un director que no lo conocemos, ¿está bien? Por lo tanto vamos a tener que poner acá algo genérico, una B, ¿sí? Y bueno, acá vamos a poner lambda pertenece a los reales. ¿Está bien? Esa es la suposición que hacemos porque no conocemos cuánto este director, cuáles son los valores de ese director. Por lo tanto, lo que uno tendría que plantear es que el ángulo entre la recta L1 y L3, ¿sí?, es igual al ángulo entre la recta L2 y L3. Eso es lo que nos pide el ejercicio que encontremos. Una recta L3 cuyo ángulo con L1 y L2 sea igual, ¿sí? Por lo tanto, este sería el planteo original. Y acá uno podría decir, bueno, para que esto se cumpla, vamos a tener que usar el director de L1, lo voy a escribir acá, así ya lo ponemos como dato, y vamos a tener que usar el director de L2 también, que ya lo vamos a poner acá como dato. ¿Cuáles son los directores de esas rectas? Eso lo puedo sacar mirando acá la ecuación nomás, ¿no? Díganme el director de L1 y el director de L2. El de L1 es 4 y 2 y el de L2 es 3 y 6. 4 y 2, bien, ese está bien. Y el otro es 3 y 6. Acuérdense que para sacar el director de L2 son estas componentes, pero la tengo que cambiar de lugar, es decir, poner el 3 adelante con el signo cambiado, ¿sí? En realidad cualquiera de los dos le puedo cambiar el signo, puede ser al 3 o puede ser al 6. Entonces, ya tenemos toda la información necesaria para hacer este planteo, ¿sí? Por lo tanto, uno tendría que plantear acá, bueno, el arc. Otra cosa que vamos a decir acá vamos a poner el arcos, ¿no? El arcoseno, que es toda la fórmula que está allá arriba, ¿no? Entre el módulo del director de L1 por el director de L3 sobre el módulo del director de L1 por el módulo del director de L3, ¿sí? Así, de este lado. Y del otro lado lo mismo, ¿sí? El arcos del director de L2 y L3 tendría que plantear. Director de L2 por director de L3. ¿Está bien? Y nuevamente toda esta fórmula. Director de L2 y el módulo del director de L3. Si acá solamente estoy planteando fórmula, todavía no estoy planteando los datos ni nada por el estilo. Ahora, para que esta igualdad se cumpla, tengo que en realidad igualar los argumentos, ¿sí? Es decir, el argumento de este arcoseno, que es el director de L1 por el director de L3, todo eso vectores, ¿no? Son sobre el módulo del director de L1 por el módulo del director de L3, ¿sí? Tiene que ser igual a este otro argumento. Director de L2 por director de L3, módulo todo eso sobre el módulo, o la norma en realidad, del director de L2 por director de L3. Bueno, escribimos mucho, pero en realidad todavía no pasamos a reemplazar ni los datos ni nada. ¿Por qué no reemplacé los datos todavía? Porque fíjense que yo acá puedo cancelar el director de L3, el módulo del director de L3 con este módulo del director de L3 porque son números estos, ¿sí? Cuando yo calcule van a ser números, porque va a ser la raíz cuadrada de
lo que sea el director de L3, ¿sí? Entonces los puedo cancelar directamente, ¿se entiende? Entonces la fórmula que parecía un poco compleja ahora se va a simplificar un poco porque nos va a quedar en realidad el módulo del director de L1 por el director de L3, ¿sí? Todo eso ahora solamente con el director de L1 como denominador, y del otro lado el denominador que nos va a quedar va a ser el director de L2, ¿sí? Es decir, un poco se va simplificando todo esto. Ahora sí, cuando ya no puedo simplificar más nada y me quede solamente una opción de reemplazar, voy a tener que hacer los reemplazos correspondientes acá, ¿sí? Ya tengo los datos de quién es el director de L1, quién es el director de L2 y quién es el director de L3, porque el director de L3 es este genérico que yo puse acá, que es el AB. Por lo tanto, puedo reemplazar y plantear esa igualdad, ¿sí? Entonces, acá en el director de L1 me va a quedar 4,2 por el director de L3, que es AB. Profe, Sí, este ejercicio lo tratamos, lo pensamos más o menos con ajá, Lorena hoy a la mañana, sí, y lo que pensamos para que se haga más fácil el ejercicio es que el director de L3 tiene que ser de la forma 1 B en este ejemplo, ajá, o así. bueno, Porque vos estás pensando en un vector que va a tener, en realidad, una recta que va a ser como una recta genérica, o sea que va a ser y igual a una pendiente por X eh, más un número, ¿no? sí, 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 Entonces vos ahí podés despejar, o sea, podés sacar que el vector normal de esa recta ujú, genérica va a ser menos A, 1. O sea, sí, sí. Vos lo que estás pensando es, en vez de escribir el director de la forma AB, escribirlo de la forma 1B o otra letra, decís. claro, porque eso te Sí, va a sí, sí. simplificar. Es exacto, es similar a esto que vamos a hacer acá, pero bueno, si ya lo tienen hecho de la otra forma, genial, porque acá van a ver una manera distinta. Genial. Eh, Porque a uno esas cosas no se le ocurren a veces de la nada. Es decir, a ver, ¿qué pasa si pongo 1B acá? No es algo que a uno se le ocurra como primera idea. Lo primero que a uno se le ocurre es decir, bueno, no sé cuál es el director, pongo uno genérico, AB, ¿sí? Es como la idea primitiva. Después, si uno empieza a pensar más finito en la idea del director y qué sé yo, puede llegar a concluir y decir, no, en realidad estoy poniendo AB cuando en realidad podría poner 1B o B1, qué sé yo. Eso está bueno también pensarlo. Claro. Pero como una idea primitiva, uno diría que bueno, que el director es AB. Vamos a ver que vamos a llegar a la misma conclusión. Sí, Vamos a sí. resolver rápidamente esto, ¿no? Acá tenemos 4A más 2B igual a. Acá tenemos, bueno, 3A más 6B, ¿sí? Y abajo, bueno, tenemos las raíces de esos números, que acá 16 más 4, ¿no? La raíz, y de este lado lo mismo, ¿no? Acá me da, ¿cuánto me da esto? 16, ¿4 era? Sí, está bien, ¿no? 4, 20 me da esto, ¿no? Sí, 20. Y acá tenemos 36 más 9, 25 me da, ¿no? Hay que 45. ver cuál. Bueno, ahí ya tenemos esos dos valores que como me da 45 y 20, uy, me está rayando. Me da 45 acá. Yo puedo agrupar estas dos raíces en algún lado de la igualdad esa, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, esa raíz de 45 yo la podría escribir acá de este lado multiplicando, de manera que la pueda agrupar con esa raíz de 20, ¿sí? Para que no me queden dos raíces ahí nada más. Si quieren la dejan y puede seguir el procedimiento de otra manera. Pero me parece que es más fácil si la junto para que me permita después simplificar. Acá puedo meter todo en una misma raíz, fíjense. La raíz de 45 con la raíz de 20, por una propiedad de raíz, ¿se acuerdan de esa propiedad? Entonces meto acá.
Acá fíjense, adentro del valor absoluto, vamos a hacer todo en un solo paso acá, puedo sacar factor común, ¿sí? ¿Qué valor sacarían factor común acá dentro de este valor absoluto ustedes? Un número. 2. El 2, ¿sí? Podríamos poner entonces, vamos a ponerlo así con valor absoluto. Acá me quedaría 2a más b. Y de este lado también puedo sacar el valor absoluto, el 3, ¿sí? Separar en 2. Acá me quedaría a más 2b. ¿Sí? Hago todo eso en un solo paso para no estar enredándonos después con las cuentas. Bueno, ahí 45 sobre 20 se puede simplificar, ¿sí? Me da 9 cuartos esto. Esta raíz, entonces me va a quedar la raíz de 9 cuartos. Que obviamente la raíz de 9 cuartos es la raíz de 9 y la raíz de 4. Que es 3 medios, ¿sí? Entonces me va a quedar acá 3 medios por 2. Fíjense que ese 2 que saqué de factor común se va a simplificar luego acá abajo. 2a más b. Bueno, acá me queda 3 por a más 2b. ¿Sí? Y acá me queda 3 por a más 2b. ¿Sí? Toda esta cuenta. Entonces simplifico todo lo que pueda. Acá el 2 con el 2 se simplifican. Y el 3 con el 3 también se simplifican. ¿Sí? Porque están en ambos lados multiplicando. Por lo tanto, fíjense que la ecuación que parecía compleja se fue reduciendo y compactando un poco hasta llegar a una ecuación de este estilo, donde tenemos 2a más b por un lado y por otro lado a más 2b. ¿Sí? Entonces acá directamente nos metemos con una propiedad de valor absoluto, que esto es una propiedad que ya hemos usado en otro ejercicio, que me plantea que, bueno, cuando tengo que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y, esto se puede resolver diciendo que x es igual a y o que x es igual a menos y. ¿Sí? Esta es una de las propiedades que hemos visto en el TP de reales. Entonces, si aplicamos esa propiedad porque tenemos una igualdad de valores absolutos, nos va a quedar, por un lado, 2a más b igual a más 2b, que sería esta parte de la propiedad, o la otra parte, que sería 2a más b, igual a menos a más 2b. ¿Sí? Si planteamos esa propiedad, nos quedan esos dos casos, de los cuales puedo ir resolviendo. ¿Sí? Fíjense que en esta primera ecuación me va a quedar a igual a b. ¿Sí? Porque junto a los a me va a quedar a de este lado y b del otro lado. Y de este otro lado, cuando resuelvan, les va a quedar, bueno, acá nos va a quedar 3a y este menos 3b de este lado. O sea que en realidad le va a quedar a igual a menos b. ¿Sí? Es decir, una de las opciones le queda a igual a b y la otra a igual a menos b. Entonces la pregunta sería ahora, bueno, ya encontramos una relación entre a y b, donde a y b, acuérdense que eran parte del director de la recta L3, que nosotros habíamos planteado una recta L3, cuyo director habíamos propuesto una fórmula para el director, una expresión genérica que era AB. Por lo tanto, si considero esta primera opción que tenemos ahí, donde A sea igual a B, ¿sí? Puedo armarme un director de L3, que es la recta que yo estoy tratando de construir, donde pongo dos valores iguales en la primera y en la segunda componente. Es decir, puedo poner el 1, 1, por ejemplo. Un posible director. ¿Sí? Y si considero la segunda opción, que es A igual a menos B, de la misma manera puedo proponer otro director distinto que sea, qué sé yo, a A1 y a B menos 1, es decir, con el signo cambiado. Por lo tanto, todo esto para decir, bueno, volvemos arriba, donde empezamos a plantear el ejercicio, y más o menos la idea que teníamos en la cabeza de que podía haber dos rectas, tiene un poco de sentido, ¿sí? Es decir, por un lado voy a tener la ecuación de L3, que es esta ecuación que nosotros planteamos acá originalmente, donde tenemos el punto, y tenemos ese director, por lo tanto vamos a tener dos versiones o dos rectas L3, donde en una recta L3 el director va a ser 1, 1,
y en la otra recta va a ser 1 menos 1, ¿sí? Como una recta perpendicular a la primera. Fíjense que estas dos rectas quedan como perpendiculares también acá. Originalmente nosotros planteamos esa idea y más o menos fue todo por ese lado. Entonces van a tener a partir de acá, de este planteo, dos rectas L3 para construir y ahí terminan el ejercicio. Dicen, bueno, entonces las posibilidades para L3, con esta me armo una L3 y ponen la ecuación ahí, ¿sí? X, Y igual al punto, que no me acuerdo cuál era la ecuación, cuáles eran los valores. Era 3 menos 2. 3 menos 2. Clarita la cuenta. ¿Viste? Más lambda por 1, 1. Y bueno, y la otra posibilidad para L3, lo mismo. XY igual a 3, 2, 3 menos 2, más lambda por 1 menos 1. La notación de las rectas es importante cuando ustedes usan esta forma vectorial, de aclarar siempre que ese lambda pertenece a los reales, porque si no es como que está incompleta la ecuación, ¿sí? Por ahí estos detalles uno en un parcial no se olvida o como que se sobreentiende que lambda pertenece a los reales, pero siempre escríbanlo, ¿sí? Pongan lambda pertenece a los reales o la letra que use, porque a veces no se da con lambda, se da con beta o con alfa, qué sé yo.